Vamos a continuar con nuestra presentación que versa sobre los árboles de escenario. Estos árboles de escenario son la base fundamental o una de las partes fundamentales en el desarrollo de un análisis de riesgo tanto cualitativo como cuantitativo. ¿Por qué? Porque nos va a dar la forma en la que nos vamos a manejar a lo largo de todo nuestro modelo. Es decir, donde vamos o estamos considerando todas nuestras variables, todas las etapas del análisis de riesgo, lo que significaría la evaluación del riesgo, la gestión de riesgo, la comunicación, es decir, nos va a dar la pauta para todas estas etapas del análisis de riesgo. Por lo tanto, es una de las bases fundamentales y debemos recordar que es un proceso biológico en materia de inocuidad de los alimentos, es decir, que es un proceso dinámico de ocurrencia de un evento adverso en la naturaleza. Lo que vamos a enseñar aquí es cómo se comportaría ese peligro identificado hasta llegar a contaminar un alimento y que va a entrar en contacto con el público consumidor, pudiendo ocasionar un evento adverso, como sería un brote de una enfermedad transmitida por alimentos y, por supuesto, las consecuencias. Por lo tanto, el árbol de escenarios va a ser fundamental en el desarrollo de cualquier análisis de riesgo, tanto cualitativo como cuantitativo. Vamos a definir qué significaría un árbol de escenario. Estos árboles de escenario no son propios de inocuidad de los alimentos, ni de sanidad vegetal, ni de salud animal. Los árboles de escenario o también son conocidos como de sucesos, de fracasos, etc. Son diferentes diagramas de flujo que son utilizados, en nuestro caso de inocuidad de los alimentos, como un proceso biológico que va a tener una secuencia lógica, coherente, de la probabilidad de ocurrencia de diversos eventos adversos que pudieran presentarse a lo largo de todo este diagrama de flujo. Pero, por supuesto, basados al peligro que hayamos identificado y especialmente a todos aquellos factores de riesgo que identifiquemos en esa cadena, en ese diagrama de flujo. Y de aquí es importante que nuestra aplicación de esa famosa triada epidemiológica de la historia natural de la enfermedad y de la cadena epidemiológica nos permitan identificar las características esenciales y básicas de ese peligro identificado y, por supuesto, los factores de riesgo asociados al peligro para poder contaminar el alimento y causar un evento adverso. En estos árboles de escenarios, lo que tenemos que hacer es tratar de identificar todas las posibles alternativas que pudieran desencadenar el riesgo, ¿sí? Es decir, tenemos que caracterizar todos aquellos factores de riesgo potenciales que puedan llevar a ocasionar el evento adverso, ¿sí? Generalmente, pues si lo estamos analizando como un peligro potencial, como un peligro patógeno para la salud pública, pues, lo más seguro es de que este evento adverso sea realmente una probabilidad grave de ocurrencia de afectación de la salud pública. Puede ser también generado por diferentes causas, ¿sí? Es decir, hablábamos al principio que el proceso multicausal es importante, que lo consideremos desde el punto de vista epidemiológico. Es decir, si bien vamos a analizar un determinado peligro, la multicausalidad está asociada a diferentes causales de riesgo y de eventos que se puedan presentar. Esto es importante que lo consideremos en la elaboración de nuestro árbol de escenario o de sucesos. Continuando con la etapa de desarrollo de árbol de escenarios, nuestra siguiente sería la clasificación de cómo vamos a involucrar a todas aquellas respuestas indeseables en características de similares consecuencias. Es decir,
si vamos a analizar todas las variables que van a producir la contaminación de la materia prima o la contaminación del producto final o que van a permitir la exposición del alimento contaminado con la población susceptible o las variables y estas respuestas indeseadas que van a implicar las consecuencias de la población consumidora y la posibilidad de que desarrollen la infección y la enfermedad para tener consecuencias pues, desde leves hasta potencialmente graves. Debemos también la probabilidad, es decir, definir cuál va a ser la probabilidad que vamos a estimar. ¿Va a ser de tipo cualitativo o va a ser cuantitativa? Y esto tendremos que definirlo en todo nuestro árbol de escenarios. La diferencia entre un análisis de riesgo cualitativo o cuantitativo radica prácticamente a que cada una de estas secuencias, o también conocidas como nodos dentro del árbol de escenarios, va a tener un valor matemático si hablamos de una evaluación cuantitativa mediante la aplicación de un modelo de simulación y de diferentes fórmulas de distribuciones de probabilidad. Y estos nodos o secuencias del árbol de escenario, si hablamos de tipo cualitativo, pues involucrará el riesgo que represente, que pudiera ser desde insignificante hasta alto. Vamos a cuantificar en ese sentido las respuestas indeseadas, ¿sí? Y esto va a involucrar el punto anterior, si la probabilidad que estamos analizando es desde el punto de vista cualitativo o es cuantitativa, ¿sí? Pero vamos a cuantificarlas, estas respuestas, para que posteriormente esta información la podamos vertir en nuestras matrices de decisión. Otra etapa correspondería a la verificación de todas las respuestas del proceso biológico. Es decir, aquí nos sentamos y vamos a analizar de manera concienzuda y con un aspecto o una visualización científica que ese árbol de escenarios que estamos proponiendo, que va a ser la base de nuestro análisis de riesgo, realmente involucre todas esas secuencias o nodos o variables que en la naturaleza podrían ocurrir con el peligro identificado, ¿sí? Por eso es un proceso dinámico, un proceso lógico, un proceso coherente, donde tenemos que verificar que todas las respuestas del proceso biológico estén incorporadas al análisis de riesgo, al árbol de escenarios, ¿sí? Cuando hablamos de construcción de estos árboles de escenarios, hemos dicho que esto representa prácticamente la parte de cómo se va a ir presentando con base al peligro identificado las diferentes etapas mediante esa representación gráfica de un suceso, de un riesgo biológico, ¿sí? Es decir, tiene que llevar una secuenciación lógica desde el punto de vista cronológico, ¿sí? Es decir, yo no puedo poner antes dentro de mi árbol de escenarios una etapa que no puede ocurrir sin la previa, ¿sí? Es decir, tiene que ser secuencial, tiene que ser cronológica, tiene que ser lógica de un proceso biológico, ¿sí? Esto tiene que quedar muy claro para cuando nosotros revisemos nuestro árbol de escenarios y por supuesto para construirlo. Normalmente un árbol de escenarios se construye de izquierda a derecha, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Es como se elabora un diagrama para un árbol de escenarios, donde nuestro evento inicial, nuestro nodo inicial va a ir del lado izquierdo y al final, en la parte derecha, estará la consecuencia, ¿sí? El evento adverso, pasando por todas las etapas de ocurrencia cronológica y desde el punto de vista biológico, de todos aquellos sucesos previsibles en el árbol de escenarios que acabamos de desarrollar. Estos deben considerar aquellas consecuencias negativas, es decir, el árbol de escenarios no se enfoca o se enfocará a aquellas consecuencias positivas. Sí nos van a dar cierta
parte ilustrativa porque nos van a permitir evaluar las medidas aplicadas, especialmente las de mitigación, pero principalmente el árbol de escenario lo vamos a enfocar a identificar aquellas consecuencias negativas que tengan una importancia significativa en salud pública, en salud animal o en sanidad vegetal y que tengan una probabilidad de ocurrencia. Los efectos de escasa relevancia o de impacto no deben ser involucrados en el árbol de escenario, puesto que como su nombre lo menciona, su impacto es mínimo y no tiene una relevancia importante. Pero por otro lado puede aplicarse medidas o efectos de escasa relevancia que sí pueden afectar el resultado final, puesto que estoy metiendo algunos efectos que no son de importancia significativa, pero que sí pueden ocultar o ser un sesgo importante para otros que sí lo son y que realmente me van a causar una consecuencia negativa. Eso es importante conocerlo y no involucrarlos. Por último, en esta diapositiva podemos identificar que cada secuencia del árbol le va a corresponder, como decíamos, a cada nodo le va a corresponder una probabilidad ya sea cualitativa o cuantitativa. Esta última es de tipo matemático. Decíamos que la cualitativa va a ser una probabilidad que pudiera ir del rango desde insignificante hasta una probabilidad alta, mientras que una probabilidad cuantitativa va a ser numérica, va a ser matemática, puede ser una probabilidad de ocurrencia de 1 en 1.000.000 o una probabilidad de ocurrencia de 1 en 100. ¿Sí? Es como vamos a aplicar estas probabilidades dependiendo del tipo que se trate. Aquí vemos nuestro árbol de escenario hipotético, solamente para poder identificar cómo se construiría un árbol de escenario. Vemos nuestro evento inicial, nuestro primer nodo, ¿sí? Y supongamos que lo que estamos analizando es la importación de vegetales de un determinado país, donde ya identificamos un riesgo biológico, un riesgo químico, ¿sí? Donde tenemos que nuestro evento inicial será entonces la importación de vegetales de un país donde posiblemente se encuentre ese peligro potencial, ese riesgo biológico, ese riesgo químico o incluso un riesgo físico. Si hablamos de un peligro biológico, podríamos suponer una contaminación con alguna listeria, con alguna salmonela, con alguna E. coli, etcétera, donde a través de este vegetal podría importarse o introducirse ese peligro identificado. Podríamos analizar que en el país de origen existe la certificación de huertos, o podríamos considerar que el país lo que nos está certificando es de que en ese huerto no existe o que es poco probable que esté presente el peligro identificado. Si esto está realmente validado, avalado, pues obviamente pues no implicaría un riesgo a seguir. Pero como les dijimos hace rato, es importante considerar que no existe riesgo cero en análisis de riesgo. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que al menos un lote o una caja o un vegetal pudiera venir contaminado con ese peligro identificado? Y si es así, ¿cuál es la posibilidad de que ese vegetal contaminado llegue a nuestro país o a nuestra planta y que sea detectado durante la inspección? Esto pues, es poco probable de que ocurriera, ¿no? Puesto que no vamos a identificar en un vegetal el agente etiológico, ¿sí? Quizás cuando hablamos de animales, podríamos identificar animales enfermos o quizás en alguna plaga importante en los vegetales que sea detectable. Pero cuando hablamos de un peligro biológico que son microscópicos, pues no lo vamos a detectar como un posible contaminante de los mismos. Y habría que analizar esta materia prima, cómo va a ser procesada para producir alimentos, si sobrevive al proceso. Ya dijimos que si estamos hablando de una ensalada, la materia prima va a ir cruda.